Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otra reseña literaria de Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hablar de El Quijote y de la Odisea. Es decir, vamos a hablar del Plantador de Tabaco de John Barth, en esta excelente edición con prólogo de Eduardo Lago, que es para mí uno de los referentes siempre en cuanto a literatura norteamericana, no solo postmoderna, sino también moderna. Seguramente con Fresán, con Rodrigo Fresán y con José María Gelbenzu son aquellos a los que más, bueno, hombre, luego, no sé, también está Juan Francisco Ferré o, por supuesto, Vicente Luis Mora, pero bueno, son de las opiniones que más me interesan sobre este tema. Tenía un profesor, no fue exactamente profesor, yo fui de oyente de la carrera, que daba una asignatura de literatura clásica, tradición clásica, la literatura occidental. Y tenía una perspectiva muy interesante. A él, en vez de mirar a los clásicos como un filólogo, es decir, desde una perspectiva sincrónica, lo hacía desde una perspectiva diacrónica, es decir, desde el presente, desde obras literarias que reflejan a los clásicos como un espejo desde el presente, ¿no? Y de esta forma, pues a la gente le resulta más sencillo ver no solo qué valía tienen los clásicos a día de hoy. Esto es peligroso, esta clase de enjuiciamientos. Hay que ser cauto porque si no se acaban derribando estatuas, censurando libros, tachando cosas, con pies de página verdaderamente ridículos, con ediciones políticamente correctas que quieran explicar, oh no, es que mire usted, en esta época eran esclavistas y machistas. Bueno, pues no hay que llegar a ese extremo. A lo que me estoy refiriendo es ver qué ha sobrevivido. Evidentemente, hay cosas que con el paso del tiempo quedan. O sea, usted lee la Divina Comedia y se da cuenta de que hay personajes que o es filólogo o se lee una edición filológica muy bien documentada, o si no, no va a saber quiénes son, personajes de la época que no hacía falta explicar porque para el lector del momento el contexto es que era su propio mundo. Entonces, esto es así. Y me gusta esa idea de ver los clásicos desde el presente. Yo, desde luego, cuando leí a Homero, leí la Odisea, leí la Iliada, no lo hice con esa perspectiva. Con el Quijote sí que había leído obras posteriores, como por ejemplo La Conjura de los Necios, de la que me gustaría hablar, y que tiene cierta similitud con El Plantador de Tabaco, salvando las distancias. El Plantador de Tabaco es un libro mucho más importante, pero aún así a mí me gusta mucho La Conjura de los Necios y tiene que ver. Me interesa ese punto de vista. Y El Plantador de Tabaco de John Barth es un libro extraordinario, muy ambicioso. De nuevo, la extensión es muy extenso. Y es un libro del que hay que decir que refleja las que quizás sean las dos obras fundamentales de la literatura occidental, que son La Odisea y El Quijote. Esos dos libros están reflejados en el propio El Plantador de Tabaco. Mejor si se han leído esos dos libros para leer El Plantador de Tabaco, aunque para quien no lo haya hecho, pues que puede empezar también por El Plantador de Tabaco y acabar en esos dos libros. Ambos libros comparten el viaje y comparten el nostos, ese mitologema del que vuelve a casa, del que retorna, que es el mitologema de Ulises, de Odiseo, que después de la guerra de Troya en la Ilíada, donde es un personaje secundario y sin definir, vuelve a casa, previo paso por el infierno. Es otro tema importante, esa catábasis y anábasis, que está presente en casi todos los personajes relevantes de la mitología. Por ejemplo, Osiris muere y resucita. No hace falta que les diga a qué personaje histórico se le atribuye una muerte y una resurrección. Es algo que está muy bien estudiado en literatura, ya digo, la catábasis y la anábasis. Es más, si ustedes leen los evangelios apócrifos, descubrirán ese descenso de Jesús a los infiernos, donde entra y combate a los demonios. Eso está ahí. Y si leen el Apocalipsis, que también es otro género literario, como por ejemplo ha estudiado Leonardo Castellani, del que espero que podamos hablar un día, pues descubrirán también pues, la rareza o el enrarecimiento de ese Jesús del Apocalipsis. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. El caso es que ambos libros, tanto el Quijote como la Odisea,
Tratan de un viaje, tratan de un héroe que acaba volviendo a casa y tratan de un héroe que viaja a los infiernos. Si ustedes, evidentemente, en Odiseo sabido, baja al infierno y se encuentra con ciertas figuras cercanas y demás. Y si se preguntan, bueno, ¿y el Quijote Don Quijote cuándo baja a los infiernos? Bueno, la cueva de Montesinos viaja a los infiernos, es un viaje mental, lo cual también es muy interesante, ¿no? Esa idea de que al final la realidad es una cuestión de percepción que ha descubierto la ciencia en el siglo XX con la relatividad, con la física cuántica, que la realidad es una cuestión de percepción y, bueno, eso ya está en la literatura, eso se sabía mucho antes en literatura, lo que pasa es que no se decía de esa forma explícita ni se comprobaba de forma científica porque no es el proceder de la literatura. El proceder de la literatura es a través del lenguaje, sobre todo, y en el caso de la forma narrativa, pues a través de la narración. Y precisamente lo que hacen, lo que tienen en común el Quijote y la Odisea, principalmente, es esa temática narrativa que se repite de nuevo aquí, en El plantador de tabaco de John Barth. Es un libro que habla del siglo XVII, evidentemente está escrito después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos por un genio, pues difícilmente comparable en su época, habría que irse a Gaddis, a Pynchon, uno de los grandes representantes de ese movimiento que es la posmodernidad, y que sin duda alguna de todos esos representantes es el mayor nihilista. John Barth es un nihilista de tomo y lomo, un descreído absoluto, alguien que se ríe y que parodia toda religiosidad. Es un autor que dio muchas vueltas porque acabó fascinado por Thomas Bernhard, otro escritor nihilista, otro escritor postmoderno o antimoderno. Habría que preguntárselo a los maestros de la última página, que ellos le han dedicado un programa excelente. En cualquier caso, acabó ahí por su interés por el lenguaje, quedó fascinado, como han quedado fascinados pues, otros autores como Juan Benet en España o como Javier Marías, y es lo que le han leído traducido. Javier Marías, también hablaremos de él, es otro de los grandes autores de la posmodernidad en lengua española, pero por centrarnos, que es que habla uno de la posmodernidad y se le acaba pegando esa cosa de la posmodernidad, el hiperlink, ¿no? Bueno, el libro tiene un protagonista puramente quijotesco, se llama Ebenezer Cook, que no hay que confundir con Don Quijote por el hecho de que no tiene un Sancho Panza. Es decir, se parece, pero no es Don Quijote, porque Don Quijote no es Don Quijote sin Sancho Panza, solo es Alonso Quijano. Y este libro quizás sea más Alonso Quijano que Don Quijote. Esto lo digo porque al ser un nihilista, y Cervantes, en mi opinión, diga lo que diga Jesús Maestro y compañía, un idealista, es verdad que Barth tiene más esa visión primera del primer Cervantes del Quijote, de la primera parte, en la que se ve la acidez de ese personaje que es completamente, se lleva varapalos uno tras otro constantemente, ¿no? Como explicó muy bien Nabokov, una persona a la que no le gustaba el Quijote, y yo no digo que comparta esa visión. Otro gran personaje importante en la posmodernidad, ya no solo con Lolita, sino sobre todo con Pálido Fuego y otras obras, pero sí que es verdad que se llevan unos cuantos varapalos, ¿no? Yo soy más bien de la lectura que hizo Dostoyevsky. Dostoyevsky hizo la lectura en clave religiosa del Quijote, yo la comparto y por eso, y aquí es lo bueno de leer desde la perspectiva a posteriori, o sea, leyendo a Barth entiendes a Cervantes, entiendes a Homero, pues leyendo a Barth y viendo su nihilismo entiendes precisamente que Cervantes era un idealista y que el Quijote es un libro profundamente religioso, como explicó muy bien Dostoyevsky. Entonces tenemos esa perspectiva puramente nihilista de este personaje que viaja de Inglaterra al Nuevo Mundo, que constantemente estimado. Tiene un personaje que sí que se parece a Sancho Panza, lo que pasa que es un personaje que también se parece a Judas, porque no para de traicionar al protagonista, porque además se lo va encontrando, es un maestro del disfraz, en esto podríamos hablar de Sherlock Holmes, este ayudante que tiene, que no recuerdo su nombre, y que se va constantemente transmutando su identidad, de hombre a mujer, incluso. Aquí ya entrarían cuestiones de género también muy de la época y de nuestros días. Cambia constantemente de ropaje, de apariencia, de historia, de nombre. Los cambios de nombre es otra constante aquí, eso también le interesará mucho, por ejemplo, a Javier Marías. Y de identidad. Y bueno, este protagonista viaja al Nuevo Mundo desde Inglaterra, desde Londres, y quiere escribir la Marilandiada,
marilandiada. Quiere escribir, de nuevo aquí además, claro, porque hay una escena en la Odisea en la que aparece un narrador. Es que no me acuerdo del oficio. Si algún espectador es tan amable de ponerlo, se lo agradecería. El oficio este que tenían en la antigua Grecia precisamente del narrador oral, que eso se ha mantenido hasta hace muy poquito tiempo. En España, ¿no? En los pueblos profundos todavía se daba. Y durante todo el tiempo intermedio se ha dado en Europa y en otras civilizaciones. El narrador oral itinerante que va contando historias. Y en un momento dado de la Odisea, está Odiseo pues comiendo, creo que era con Nausicaa y compañía, y entonces él ha aparecido en la playa ante unas mujeres, desnudo, le han llevado al castillo, ha recibido la hospitalidad del rey, que no sabe quién es, le tratan muy bien, y están cenando, y entonces aparece precisamente este personaje, el Rápsoda. Creo que en la palabra Rápsoda, aparece el Rápsoda, si no me falla la memoria, y narra la historia, una parte de la Odisea, de lo que el lector de la Odisea, aunque en aquella época era oyente, ya conocía. Y en ese momento Ulises, que reconoce que están contando su historia, sus penurias en el intento fallido y constante por volver a casa a lo largo de los años, de las décadas, rompe a llorar, y entonces todo el mundo ya se da cuenta de lo que algunos ya sospechaban, que es Odiseo. Ya le queda poco para volver a casa y vengarse de los que quieren usurparle el trono y la mujer. Y es curioso porque aquí se introduce una de las cuestiones clave de la posmodernidad, que es la metaliteratura. Barthes escribe habiendo leído a Gadis y los reconocimientos, que es la obra que dispara en el ámbito de la novela, la literatura, porque en el ámbito del cuento lo hace Borges previamente, del que tiene mucho de Borges. En algunos aspectos Barthes tiene más de Borges que de Gadis. Y bueno, por cierto, hay que decir una cosa importante. Mientras que Los reconocimientos es un libro duro de leer, difícil, exigente, El plantador de tabaco, que es igual de extenso, es decir, si el otro tenía 1300, este tiene 1100 o 1200, es un libro que se lee vamos, como el mejor de los bestsellers. O sea, este libro no tiene ninguna dificultad, de verdad. Quien quiera acercarse a la posmodernidad y le dé miedo por la dificultad que tiene y la mala fama en ese sentido de dificultad merecida que tiene la posmodernidad, este libro se lee como el Código da Vinci. Sin haber leído el Código da Vinci, lo puedo afirmar, pero se lee, pues no sé, como El nombre de la rosa, que sé si le he leído, otra obra posmoderna de Humberto Eco, o era Hueco. Bueno, pues de Humberto Hueco, El nombre de la rosa se lee con esa facilidad absoluta y tiene también ese punto de parodia que tiene precisamente El nombre de la rosa sobre, pues en el caso del nombre de la rosa, Sherlock Holmes, y por supuesto la escolástica, pues ese puntito de parodia lo tiene también este libro. Que a pesar de ser una parodia clarísima y tener esa reflexión metaliteraria poniendo en el protagonista a alguien que está escribiendo la marilandiada, de la misma forma, pues un poco deudora, una obra deudora de la Odisea, una epopeya fundacional. Uno de los grandes temas de la literatura y del cine norteamericano, de la ficción norteamericana, es la fundación. Otro es la pérdida de la pureza. Y ambos están presentes en este libro. El protagonista es un pobre tonto que se lleva desengaño tras desengaño, que tiene problemas con su padre. Esto demuestra que Barthes había leído a Freud, como buen nihilista había leído a Freud, le había entendido y había entendido que la clave de todo hombre es la relación con su padre, que hay algo cíclico, mitológico casi, en la relación de los hombres con sus padres. El padre será una cuestión importante porque en un momento dado se lo vuelve a encontrar, pero es un libro lleno de peripecias, o sea, constantemente están ocurriendo cosas, un libro de aventuras, bien merecidas aventuras, constantemente, constantemente lleno de acontecimientos, entretenido. O sea, esta gente que dice que combate a los libros que tienen acción o donde ocurren muchos acontecimientos, aquí esto está plagado de acontecimientos. Guerras, combates, viajes, van en barcos, se encuentran con una tribu, caen en una isla, luchan contra ellos, hacen una rebelión. Es un libro entretenidísimo, es un libro divertidísimo, seguramente sea el libro más divertido que he leído. O sea, es una de las lecturas más gozosas que yo he tenido en mi vida. Es un libro divertido como pocos, te estás riendo a mandíbula batiente constantemente. O sea, es un libro de verdad que estupendo, divertidísimo. Y mientras va haciendo esta reflexión metaliteraria, para el que sepa entenderla, pues sobre este tema de la Odisea, ¿no?
Y tiene esa parte de epopeya fundamental, ¿no? Quien haya visto películas como La Conquista del Oeste, como además conoce esa mitología autogenerada de un pueblo que no tiene historia. O sea, los americanos, los norteamericanos tienen una historia muy, muy reciente, en la que hay muchísimos episodios oscuros, ya no solo el exterminio de los indios nativos, los auténticos americanos, sino, por supuesto, pues que las élites son las que construyen el país, y por mucho que digan que el pueblo es de todos y para todos, pues sabemos quién hace la Constitución y quiénes no están representados. No están representados los negros, que son esclavos, y no están representadas las mujeres, y por mucho que se diga que la guerra de secesión fue una cuestión de esclavitud, pues sabemos que no. La guerra de secesión, en el fondo, lo que fue es una cuestión de composición política, de estructura. Es decir, los confederados querían, como indica el nombre, una confederación de países, de zonas, cada uno con una independencia potente. Y los unionistas querían algo unitario para crear un imperio. O sea, de hecho, el imperialismo estadounidense, que les llevó luego a atacar México, ¿no? Eso, América para los americanos, a atacar Texas, el Álamo, etcétera, todo eso viene motivado por esa ansia imperialista que no era de los confederados, era de los unionistas, que son los que ganaron la guerra, y además la ganaron de chiripa en Gettysburg, cuando estaban siendo vapuleados por la superioridad militar y estratégica de los confederados, que sabían mucho más de guerra, pero que perdieron Gettysburg, una batalla muy mal dirigida, decisiva, llena de puntos de inflexión, y gracias a esa victoria de los unionistas, finalmente ganaron la guerra. Crearon, porque eso ha pasado siempre en Estados Unidos, crearon un discurso, igual que las élites crearon un falso discurso sobre la constitución del país, ¿no? A través de una rebelión y no sé qué, cuando en realidad era una cuestión de impuestos, de que no querían pagar impuestos, pero no, la rebelión del TEI, no sé qué, y los derechos y tal. En realidad las élites crearon un país para sí mismos, para su propio beneficio. Muchos de ellos, como Thomas Jefferson, eran esclavistas, y la guerra de secesión no era una cuestión de esclavismo, ni que Abraham Lincoln, ni tal. Abraham Lincoln queda muy claro que él es un hombre con unos altos ideales, pero lucha contra la esclavitud de forma tardía, y para cuando se da cuenta de que eso le puede granjear el reconocimiento en la posteridad, que es lo que le granjeó efectivamente, sumado a su asesinato muy interesante desde el punto de vista político, como es el de Kennedy. En fin, me estoy yendo por los cerros de Úbeda y no me gusta, pero lo que quiero decir con todo esto es que es un país de mitologías, que ocurren los acontecimientos, después los convierte en mitología, los venden muy bien a través de unos excelentes narradores. Yo creo que los grandes narradores del siglo XX y de lo que va el siglo XXI son americanos, en cine Ford, o Hawks, y en literatura, pues autores como Fitzgerald o como Hemingway. Faulkner no es un gran narrador porque se lo pone muy difícil al lector, pero bueno, que me voy por los cerros. El caso, Barth juega irónicamente también con eso, ¿no? Con esa idea de contar de forma, por eso el protagonista es un imbécil que quiere contar la historia norteamericana como una gran epopeya y no sé qué, y lo que queda es retratado como un idiota al que constantemente están timando y dando varapalos, y que además miente constantemente en lo que escribe. O sea, la historia que le está contando es una mentira engrandecida precisamente pues para subir los ánimos, ¿no?, de los americanos. Y ahí también estaría pues esa ironía con respecto a la Odisea, ¿no?, que es lo mismo, esa función. Como digo, Barth es un nihilista y su visión de los mitos va a ser puramente materialista, puramente irónica y puramente moderna. Es decir, casi siempre a la contra de los mitos, atacando a los mitos. Y en este caso los mitos va por ahí, ¿no?, como una forma de crear identidad de un pueblo. Son los mitos, crear un relato originario, fundante. O sea, la clave es lo fundante, lo fundacional. Lo fundacional, que es una constante junto con la pérdida de la pureza en la historia de Estados Unidos, y pues eso es precisamente lo que ironiza Barth, ¿no? El que cuenta, el fundante es un idiota que miente, cuenta la historia de forma falsificada, engrandeciendo lo que son derrotas, ¿no? Y tiene su punto de verdad, porque si ustedes historian, por ejemplo, historia de España, pues se darán cuenta de que, por ejemplo, la fiesta de Cataluña, por no decir de otras zonas de España, son derrotas. Se celebran las derrotas como día nacional. Es tremendo en España, ¿no? En España se celebra la llegada a América de Colón, pero en ciertas regiones de España se celebran derrotas, y en ciertos países del mundo se celebran derrotas. En este caso no es que se celebren derrotas, sino que se hacen pasar las derrotas como victorias, que es otra cosa que se ha dado mucho en la historia. Luego tiene esa reflexión metaliteraria y metahistórica. John Barth, muy de la posmodernidad
habla de historia, es decir, le da la vuelta como un calcetín a la novela histórica. De hecho, la novela histórica, podríamos decir, siguiendo lo que comentábamos el otro día de Rafael Rey en su libro Manual de Literatura para Canábiles, de literatura popular frente a literatura, o sea, cultura popular frente a cultura pop, pues podríamos decir de la misma manera que la aproximación de la posmodernidad a la novela histórica genera una reacción por parte del sistema, que es la novela histórica. La novela histórica es una birria, es la reacción del sistema, y de nuevo ahí, por ejemplo, Humberto Hueco cumpliría el papel de tonto útil del sistema, porque está popularizando y dándole una cierta calidad o altura intelectual a la novela histórica que en realidad no tiene, mientras que Barth lo que hace es una novela postmoderna que podríamos considerar histórica, pero que no lo es, sino que lo que hace es una reflexión metaliteraria y metahistórica, o sea, la metahistoria y la novela histórica. La metahistoria como cultura popular y la novela histórica como cultura pop. Esa sería la diferencia. Bueno, ya digo, libro entretenidísimo, lleno de referencias literarias. Evidentemente este libro no inventa nada, no inventa el tono paródico que está ya en el nacimiento de la novela y en el nacimiento de la modernidad con el Quijote, y que está en esa apropiación posterior que hay del Quijote, porque los españoles, pues como somos, no acogemos a Cervantes. Es verdad que es un éxito el Quijote, pero no hay imitadores hasta mucho, mucho después, es decir, seguramente hasta Galdós no hay un gran escritor que se acerque a la literatura participando de lo que Milán Kundera llamó la desprestigiada herencia de Cervantes, no lo hay. Hasta Galdós, que Galdós sí lo hace, Galdós está constantemente emulando a Cervantes en numerosas novelas. Y luego otros autores como Unamuno, a pesar de que tenía una relación extraña con el Quijote, pero bueno, los ingleses lo ven muy claro, y en esa guerra cultural, que bueno, no hay más que leer a Elvira Roca Barea para saber de qué se está hablando, ¿no? De la leyenda negra y de esa guerra cultural inventada por los ingleses, o inventada no, pero ganada por los ingleses, esa guerra de la propaganda entre anglosajones e hispanos, la que a día de hoy todavía seguimos, que nadie se engañe, y van ganando ellos por goleada, como han hecho desde el primer momento. Ellos se quieren apropiar de, evidentemente, ese nuevo invento, que es la novela, se lo quieren apropiar, ven las posibilidades que tiene eso de lucha por el imaginario de la población. Precisamente como les gusta reconstruir la historia, ven que lo que no pueden ganar por la historia lo pueden ganar por la literatura, y se apropian, ni más ni menos, que del Quijote, con una serie de libros que emulan al Quijote. Hay dos ítems importantes en esa cadena. Uno es Tristram Shandy de Lorenz Sterne, un libro de referencia para Javier Marías, de nuevo aquí en España, que Javier Marías en ese sentido sería un escritor español puramente anglosajón, como lo es Sebald. Sebald es un escritor alemán puramente anglosajón, para que vean ustedes hasta qué punto el anglosajón invade a otros registros literarios, cosa que al revés casi nunca ocurre. Sabiendo que Barth al final acaba influido por Bernhard, casi nunca ocurre al revés. Y bueno, que he perdido el hilo con tanta digresión. En fin, los ingleses, uno es Tristram Shandy de Lorenz Sterne, y el otro es Pamela de Samuel Richardson, que es una parodia también de las novelas sentimentales inglesas, estas que tanto gustan pues a las amantes de Jane Austen, para ellas. Él hace Pamela, que es una parodia de un libro llamado Camela, si no recuerdo mal. Evidentemente ya nadie lee Camela, todo el mundo lee Pamela, como pasa con las novelas de caballerías, ya nadie lee novelas de caballerías, salvo la Amadís de Gaula, quien quiera entender el Quijote bien. Ya está. Bueno, y estos dos libros son muy importantes porque hacen lo que volverá a hacer Barth, que es volver al Quijote, seguir con la parodia, etc. Evidentemente Barth lo hace desde una perspectiva posterior de un siglo o siglo y medio después en la historia, y además en un momento en que la historia ha cortado la velocidad de cambio. Es decir, que si antes los cambios, como cuenta Alan Moore en Manscape, ocurren cada plazos de tiempo muy largos, pues cada vez se van acortando más. A día de hoy son pues prácticamente cada hora hay un cambio enorme, y los acontecimientos se acortan. Barth ya escribe después de la Segunda Guerra Mundial conociendo esta realidad, cuando empiezan a hacer Internet, que nace pues con ARPANET. Esto lo contará muy bien Pynchon en la novela que da título a este canal, que es Inherent Vice, vicio inherente. Ahí cuenta muy bien Pynchon el nacimiento de Internet a través de ARPANET y también de la especulación, de nuevo tipo de capitalismo, etc.
Todo eso está en esa novela, que también es una parodia de la novela negra, que también tiene un protagonista que es un detective muy quijotesco, muy cervantino, y todo es todo paródico, y es otra obra importante de la posmodernidad, aunque esta es posterior, esta ya es del siglo XXI, y Pynchon tiene muchas obras anteriores y seguramente más importantes, pero bueno. Eso es importante conocerlo. Otro libro que también se encuadraría es La conjura de los necios, también es un libro muy, muy, muy cervantino, muy irónico, se ríe uno, pero la diferencia está en que John Kennedy Toole no era un cínico ni era un nihilista. A pesar de que acabara como acabara, no lo era más bien lo contrario, ¿no? De hecho, La conjura de los necios tiene mucho que ver con Santo Tomás de Aquino y con la escolástica, como sabe quien haya leído el libro, y Barth no, Barth tendría que ver con Freud, precisamente con esa relación del protagonista que se llama, y lo voy a leer, Ebenezer Cook, con su padre. Relación tirante, distante, difícil, de abandono, que motiva también buena parte de la búsqueda, esa búsqueda de identidad que tiene el protagonista, ya no solo personal, sino colectiva, como grupo. Que es la misma búsqueda, y esto es excelente, lo hará luego Ramón Lobo, lo hará en su libro Todos náufragos con España, aquí lo hace Barth con Norteamérica, con Estados Unidos, que es esa búsqueda de la identidad nacional precisamente por un personaje que refleja su problema con su padre como el problema de la identidad nacional, que es algo brillante y evidentemente deudor absoluto de Freud. En fin, por no alargarme mucho más, queda recomendadísimo El plantador de tabaco de John Barth, es una obra maestra literaria, merece la pena leerla porque de verdad se van a entretener como niños. O sea, yo todo esto que les he contado es un poco lo que va poniendo a nivel metaliterario, metahistórico, filosófico John Barth, pero el contenido pues es entretenidísimo, recomendado queda, si la han leído ya me dirán su impresión. Seguro que me dejo muchas cosas en el tintero, es una novela compleja, como casi todas las que voy reseñando, y casi siempre quedan cosas fuera, las lecturas son muy personales, yo trato de hacer lecturas impresionistas más que lecturas académicas, y ya voy a terminar con esto, sobre todo porque esta idea de la lectura impresionista pega mucho más con mi formación. Yo me considero autodidacta, pero estoy estudiando literatura general y comparada. Tiene mucho más que ver la lectura impresionista con la literatura general y comparada que con la filología. Un filólogo no haría una lectura impresionista, haría una lectura mucho más académica, mucho más rígida. Es decir, volviendo al ejemplo que ponía al inicio, iría a una lectura sincrónica con el clásico, seguramente se aprendería mucho más con ella, yo me divertiría menos y por eso la hago aquí en el canal, que es para divertirme, frente a una lectura diacrónica, es decir, lo que comentábamos al principio, ver los clásicos desde el pasado, y eso es lo interesante de Barth. Leanse este libro entretenidísimo y podrán volver al Quijote y podrán volver a la Odisea si es que ya han ido a ellos. Si no, es una forma excelente de volver y verán cómo esos libros han sobrevivido al presente, como un autor del siglo XX, desde su nihilismo, desde su desencanto absoluto, con un talento literario de genio, de una generación de superdotados como Gaddis, como Pynchon, como Don DeLillo, aunque es más tardío. Se suele meter a Foster Wallace, que era más joven, que murió también. En definitiva, bueno, John Barth está vivo, por cierto, a ver si le dan el premio Nobel. Y un autor excelente, de verdad, John Barth, un libro para reírse como niños y seguramente la mejor reflexión hecha sobre el Quijote, con todo lo que se ha escrito sobre el Quijote, y la mejor reflexión hecha sobre la Odisea, con todo lo que se ha escrito sobre la Odisea. Y hasta me atrevería a decir una de las grandes reflexiones sobre esos dos tópicos, la epopeya fundacional y la pérdida de la pureza de la ficción norteamericana. Todo eso, no en un abstruso ensayo, con todos los abstrusos ensayos que hay sobre cualquier tema, levantan una piedra y hay un ensayo sobre eso, pues con todo eso, ningún libro les va a divertir tanto, les va a entretener tanto, les va a dar tantas dosis de alta y buena literatura, les va a poner en el contexto del mundo en el que ustedes viven y les va a reflejar esas dos obras fundamentales de la literatura, como El plantador de tabaco de John Barth. Eduardo Lago cuenta en el prólogo cómo casi pierde la cabeza traduciendo este libro, que a pesar de esa sencillez aparente es muy complejo, muy difícil de traducir, utiliza términos. Es un libro que, como la posmodernidad, pues introduce un montón de ciencias, de conocimientos. Eso es uno de los rasgos de la posmodernidad, es que tienes que tener un diccionario o mejor Google al lado para andar buscando cosas constantemente, porque es delirante la cantidad de conocimientos que hay en este libro sobre las más diversas, o sea, el título, Plantador de tabaco, porque igual que en Moby Dick
otro libro clave, ¿no? De fundacional, epopeya fundacional, de nuevo, otro viaje y demás. Otro libro que reflexiona sobre la locura, sobre un hombre enloquecido por una idea. En este caso la idea es una ballena y el hombre es el capitán Ahab. Bueno, pues como en ese libro que hay es todo un tratado sobre los cetáceos, o como en el Quijote uno aprende todas las costumbres que había en la época, es decir, se habla muchísimo de comida en el Quijote, de recetas, o como en la Odisea, que te enseñan, claro, se utilizaba en la Odisea de forma oral, se contaban las historias también para enseñar a la gente cómo tejer una red, para pescar, cómo se hacía un vestido, todo eso estaba en la Odisea. John Barth, en este libro, enseña 1000 cosas sobre la vida de ese siglo, del siglo XVII, tan importante además. Entonces, bueno, recomendado queda, van a aprender, van a disfrutar, van a divertirse y sobre todo van a encontrar nuevas aproximaciones a la literatura, que siempre es interesante. Como espero que les haya resultado interesante este programa, les agradezco su tiempo, su atención, gracias por verlo, les invito a dejar sus comentarios y volveremos pronto con más programas aquí en Puro Vicio, Cine y Literatura. Hasta pronto, un gran abrazo.